Curiosidades de la historia. ¿Alguna vez, en algún lugar, hubo un 30 de febrero? Antes de que el mundo se pusiera de acuerdo en cómo contar los días del año, hubo varios calendarios. En Suecia, por ejemplo, febrero tuvo 30 amaneceres. Sí, 30 días. Y esto ocurrió en el año 1712. Fue la primera y última vez que ocurrió algo así en el mundo. Remontémonos a la historia. Los años bisiestos, por supuesto, se caracterizan por tener un día más en el mes de febrero. Es así que, por ejemplo, en 2024, el segundo mes del año contó con 29 días a diferencia de los otros 3 años anteriores. Sin embargo, antes de que el mundo se pusiera de acuerdo en cómo contar los días del año, hubo varios calendarios que funcionaron en paralelo. En Suecia, por ejemplo, hace más de 300 años, un 1 de marzo, en realidad, terminó siendo un 30 de febrero. El año bisiesto tiene lugar porque el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol no son 365 días exactos, sino que es un poquito más. 365 días, 5 horas, 48 minutos y algunos segundos. Si juntamos esta diferencia, multiplicamos por 4, esto termina sumando un día más, y de ahí que para compensar se agrega justamente un día al calendario. La reforma tuvo lugar allá por el año 46 a.C. En ese tiempo, la antigua Roma se guiaba por el calendario de Romulus, que estaba compuesto de 10 meses, dejando afuera a los meses de enero y febrero. Los meses que, como sociedad agrícola, utilizaban justamente para cosechar. Julio César le encargó al astrónomo, matemático y filósofo Sosígenes de Alejandría que diseñara el calendario juliano con el objetivo de acabar con esos desfasajes acumulados en el calendario romano. Para tal fin, se decidió agregar un día en el mes de febrero, pero antes se agregaba en el día sexto antes del mes de marzo, dado que en el mes de marzo comenzaban casi todas las actividades, en especial las campañas militares y las que tenían que ver con la siembra, dado que ambas empresas en invierno, en el hemisferio norte por supuesto, eran mucho más complicadas de realizar. Sin embargo, había una diferencia de 12 minutos que empezaban a acumularse, y tras 1600 años, esta diferencia ya era de 10 días, y eso fue haciendo que las fechas se fueran adelantando, y podía incluso llegar a ocurrir de que, si no se hacía una corrección, la Pascua fuera a coincidir con la Navidad. Por este motivo, en el año 1580, el Papa Gregorio encargó la corrección de este calendario, que es el calendario gregoriano que se usa hasta hoy día y que introdujo esta pequeña modificación. En 1582, para corregir el desfasaje, se quitaron 11 días del calendario en el mes de octubre y se pasó del día 4 al día 15 de octubre directamente. Ese año duró un poco menos que los demás, pero más o menos todo se acomodó. ¿Y el 30 de febrero entonces? Bueno, la historia de esta extraña fecha es bastante particular. Suecia seguía el calendario juliano, pero iba a adoptar de manera paulatina el calendario gregoriano. Para ello, a partir del año 1700, omitiría un día cada año. Para poder llegar finalmente al calendario gregoriano allá por el año 1710, y así se quitó un día en 1700, pero no se hizo ninguna reducción más tras el inicio de la Gran Guerra del Norte, con lo que el llamado calendario sueco se adelantaba por un día al calendario juliano, pero aún tenía 10 días de retraso con respecto al calendario gregoriano. La confusión llegó al máximo cuando en el año 1712 hubo 2 días bisiestos, por lo que ese año tuvo un 30 de febrero. Una locura, ¿no? Pero existió. 30 de febrero del año 1712 en Suecia. Ese día
correspondía al 29 de febrero del calendario juliano y al 1 de marzo del calendario gregoriano. Finalmente, Suecia adoptó el calendario gregoriano en el año 1753 y todo se ordenó. Por lo tanto, la singular fecha solo existió una vez en un solo país del mundo y no volverá a darse semejante hecho a menos que algún día se decida cambiar el calendario, pero obviamente eso no creemos que vaya a suceder.